El camino de tierra se extendía ante mí, una cinta marrón que serpenteaba a través de un mar interminable de verde. El aire estaba cargado del olor a agujas de pino y tierra húmeda. Los únicos sonidos eran el rugido del motor de mi camioneta y el ocasional graznido de un cuervo sobre mi cabeza. Era el tipo de soledad que anhelaba, la que prometía un borrón y cuenta nueva, la oportunidad de olvidar la ciudad, los plazos, los recuerdos que se aferraban a mí como sombras. Alaska, la última frontera, el lugar perfecto para desaparecer. Yo había sido periodista, persiguiendo historias, plazos, una verdad que siempre parecía eludirme. Pero el mundo tenía una forma de desgastarte, de desmoronar tu idealismo, hasta que todo lo que quedaba era una cáscara hueca, un cínico hastiado con un cuaderno lleno de medias verdades y un alma llena de arrepentimiento. Así que me marché, lo dejé todo atrás, el trabajo de vigilante de incendios, un trabajo de verano en la remota naturaleza de Alaska, era una oportunidad para empezar de nuevo, para encontrar algo de paz en la inmensidad del paisaje, en el ritmo de la naturaleza. La estación de guardabosques, una pequeña cabaña de madera al pie de la montaña, estaba desierta cuando llegué. La llave colgaba de un gancho junto a la puerta, con una nota adjunta. Bienvenido a Griffin Ridge. Su carruaje le espera. Mi medio de transporte resultó ser un viejo y destartalado jeep, con la pintura desconchada y el motor resoplando y chisporroteando como el de un fumador empedernido. Metí mi bolsa de lona en la parte trasera, agarré el mapa y los suministros que me esperaban en el porche y me dirigí a la montaña. El camino era apenas un sendero, un camino lleno de baches que serpenteaba a través de un denso bosque, con los árboles elevándose como centinelas silenciosos, sus ramas cargadas de musgo y líquenes. El aire se hizo más frío a medida que subía, la luz del sol se desvanecía y las sombras se hacían más profundas. Cuando llegué a la torre de vigilancia, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo con tonos naranjas y morados. La torre, encaramada precariamente en un afloramiento rocoso, parecía mecerse con el viento, con su silueta como un contorno marcado contra la luz que se desvanecía. Aparqué el jeep, agarré mi bolsa y subí los chirriantes escalones de madera. La torre, una pequeña cabaña octogonal con ventanas por todos lados, era pequeña pero funcional. Una cama plegable, una mesa, una silla, una estufa de leña y una radio. Lo esencial para un verano a solas en la naturaleza. Desempaqué mis cosas, encendí el fuego en la estufa y me acomodé con una taza de café y el libro de registro, un grueso volumen encuadernado en cuero, lleno de anotaciones de anteriores vigilantes de incendios. La mayoría de las entradas eran informes meteorológicos mundanos, avistamientos de vida silvestre, alguna que otra queja sobre la falta de café decente. Pero al pasar las páginas, un escalofrío me recorrió la espalda. Una entrada, fechada unos años antes, estaba garabateada con una letra temblorosa, la tinta manchada y corrida. Cuando oigas tu propia voz, no la sigas. Cerré el libro, con un nudo de inquietud en el estómago. Me dije a mí mismo que solo era una broma que había dejado un vigilante de incendios aburrido para asustar al siguiente. Pero las palabras se quedaron en mi mente, una semilla de duda plantada en el fértil suelo de mi aislamiento. Miré por la ventana la vasta extensión de naturaleza salvaje que tenía ante mí. Las sombras se hacían más profundas a medida que se desvanecía la última luz del día. El viento susurraba entre los árboles, un sonido grave y lúgubre que parecía llevar un mensaje oculto. Y cuando las primeras estrellas aparecieron en el cielo nocturno, frías y distantes, me di cuenta con una creciente sensación de temor de que no estaba sola. Los primeros días en la torre fueron tranquilos, casi aburridos. La interminable extensión de árboles, el vasto cielo azul, el silencio roto solo por el viento y el ocasional grito de un halcón. Fue un cambio bienvenido del ruido y el caos de la ciudad.
Me acomodé en una rutina, revisando el equipo, escaneando el horizonte en busca de humo, registrando informes meteorológicos, escribiendo en mi diario. La radio era mi único vínculo con el mundo exterior. Cada mañana a las 9 en punto, hambre. Me ponía en contacto con Riley, el vigía de incendios de la torre de al lado. Griffin Ridge, aquí Hemlock Tower. Adelante, por favor. Adam Hemlock, aquí Griffin. Fuerte y claro. Riley, ¿cómo está todo por allí? La voz de Riley, tranquila y firme, retumbaba por el altavoz. Intercambiábamos informes meteorológicos, avistamientos de animales salvajes, tal vez algunas historias para romper la monotonía. Llevaba años haciendo este trabajo, era un veterano experimentado de la naturaleza salvaje de Alaska y su conocimiento de la tierra, los animales y el clima impredecible era una fuente de consuelo y de una extraña envidia. Una tarde, mientras el sol se ponía y pintaba el cielo en tonos rosados y naranjas, estaba escudriñando el horizonte con mis binoculares cuando noté algo que se movía en los árboles de abajo. Era una figura, alta y oscura, cuya silueta se recortaba con nitidez contra la luz del atardecer. Se movía rápidamente, desapareciendo en silencio entre la densa maleza antes de que pudiera verlo con claridad. Lo descarté como un oso, tal vez un alce, mientras mi mente lógica buscaba una explicación racional. Pero un escalofrío de inquietud recorrió mi columna vertebral. La forma en que se movía, la forma en que desaparecía. Era inquietante. Esa noche, mientras estaba acostado en mi litera escuchando el aullido del viento a través de las vigas de la torre, no pude quitarme la sensación de que algo me estaba observando. Seguía oyendo sonidos, un suave rasguño contra las paredes de madera, un crujido de las tablas del suelo, un susurro de movimiento en la oscuridad de abajo. Me dije a mí mismo que solo era el viento, el asentamiento de la vieja torre, mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero no podía dormir. El silencio era demasiado pesado, demasiado cargado de posibilidades tácitas. Alrededor de medianoche lo oí, mi nombre llamado suavemente, casi un susurro llevado por el viento. Adam, me senté en la cama, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Riley, ¿eres tú?, dije, agarrando el micrófono de la radio. ¿Has llamado a Static? No hay respuesta. ¿Adam? La voz de nuevo, ahora más cerca, procedente de algún lugar fuera de la torre, de la oscuridad de abajo. Me levanté de un salto de la cama, con los pies descalzos y fríos sobre el suelo de madera, y agarré la linterna. Dirigí el haz de luz hacia la ventana, hacia la oscuridad de abajo. Los árboles se mecían con el viento. Sus ramas proyectaban largas sombras que bailaban y parpadeaban, pero no había señales de nadie ni de nada. «¿Hola?», llamé. Mi voz era un susurro tembloroso. ¿Hay alguien ahí fuera? El viento aulló en respuesta, burlándose de mi miedo. Me quedé allí de pie durante mucho tiempo, con el haz de la linterna temblando en mi mano, escuchando el silencio. La voz no volvió, pero no podía quitarme la sensación de que me estaban observando, de que había algo ahí fuera en la oscuridad, algo que sabía mi nombre. A la mañana siguiente, el sol brillaba, el cielo era de un azul intenso y el aire era fresco y limpio. El bosque, bañado por la luz dorada de un nuevo día, parecía sereno, tranquilo, casi inocente. Traté de convencerme de que la voz que había oído era solo un sueño, un truco del viento, producto de una mente privada de sueño. Pero el recuerdo persistía, un escalofrío frío contra el calor de la luz del sol. Durante mi comprobación matutina de la radio, le mencioné a Riley los sonidos que había oído. Él se rió entre dientes, un estruendo sordo retumbó a través del altavoz. «Parece que estás recibiendo una dosis de locura de montaña, Adam. Nos pasa a los mejores. Es solo el aislamiento jugándote una mala pasada». Sus palabras eran tranquilizadoras, pero había un indicio de algo más en su tono, algo reservado,
algo que me hizo pensar que sabía más de lo que estaba dejando entrever. Quizás, respondí, con voz vacilante, pero me pareció real. Confía en mí, Adam, dijo Riley. La naturaleza puede hacerte eso. Se mete en tu cabeza, te hace ver cosas, oír cosas. Solo tienes que mantener la concentración. Recuerda, estás ahí para buscar fuegos, no fantasmas. Intenté seguir su consejo. Me mantuve ocupado con las tareas domésticas, cortando leña, limpiando la torre, organizando los suministros. Leía, escribía en mi diario, escuchaba la estática de la radio. Pero la inquietud persistía. Cada vez que miraba por la ventana, sentía ojos sobre mí, una mirada que seguía todos mis movimientos. El viento parecía susurrar mi nombre. Los árboles se balanceaban en un ritmo antinatural. Empecé a ver cosas por el rabillo del ojo, un destello de movimiento en las sombras, una forma oscura que se deslizaba detrás de un árbol. Las noches eran las peores. El aislamiento me oprimía, me asfixiaba. No podía quitarme la sensación de que algo rondaba la torre, acechándome. Su presencia era una amenaza constante justo más allá del alcance del haz de mi linterna. Los sonidos se intensificaron. Pasos que rodeaban la base de la torre, ramas que se rompían. Un gruñido bajo y gutural que parecía provenir del corazón del bosque. Cogía mi linterna y la apuntaba hacia afuera por la ventana, pero nunca veía nada. Una mañana encontré marcas de garras en los escalones de madera que conducían a la torre. Profundas y desiguales hendiduras en la madera, como si un oso hubiera intentado trepar. Pero las marcas eran demasiado altas, demasiado deliberadas. Ningún oso podría haber llegado tan alto. El pánico se apoderó de mí, frío y opresivo. Volví a la torre tambaleándome y cerré la puerta de un portazo. La endeble cerradura me ofrecía un escaso consuelo contra lo que acechara afuera. Llamé a Riley por radio. «Hemlock, aquí Griffin», responde. «Riley». Su voz, tranquila y firme como siempre, volvió a salir por el altavoz. «Griffin, aquí Hemlock». «¿Qué pasa, Adam?» «Aquí hay algo», dije, con la voz tensa por el miedo. «No estoy solo». Silencio. Luego la voz de Riley, ahora más suave, más cautelosa. «¿Qué quieres decir con que no estás solo?» «Hay algo ahí fuera», dije, mirando la ventana. El bosque más allá, un muro oscuro y amenazante. «Lo he visto, y creo que está intentando entrar». Riley vaciló, y por un momento el único sonido fue el crepitar de la estática. «Adam», dijo finalmente, con voz baja y urgente, «quédate en la torre, mantén las puertas cerradas, las ventanas cerradas, y hagas lo que hagas, no bajes ahí, no por la noche, no sola». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, un eco escalofriante en el silencio de la torre. Pero en el fondo ya sabía que era demasiado tarde. Lo que fuera que había ahí fuera, me había encontrado. La advertencia de Riley resonó en mi cabeza. No bajes ahí, no por la noche, no sola. Pero el miedo, la necesidad insaciable de respuestas, era más fuerte que mi buen juicio. La criatura era real. Había estado aquí antes, burlándose de mí, jugando conmigo, su presencia una sombra constante al borde de mi percepción. El mimetismo comenzó sutilmente, una rama que se rompía fuera de mi ventana, igual que las que había oído en mis primeras noches. Pero esta vez fue diferente. El sonido era demasiado preciso, demasiado deliberado. Entonces mi propia voz, un eco distorsionado, pronunció mi nombre desde el bosque de abajo. «Adam». «Baja, Adam». Se me heló la sangre. Miré por la ventana, con el haz de mi linterna cortando la oscuridad, buscando el origen de la voz. Pero no había nada, solo los árboles meciéndose, el susurro del viento, las sombras que bailaban y se movían, provocándome con destellos de movimiento. Al día siguiente, la voz de Riley retumbó en la radio. «Griffin Ridge, adelante. Adam, ¿me recibes?» «Riley, ¿eres tú?», dije, con el corazón latiéndome en el pecho.
Adam, tenemos un problema. Necesito que compruebes el cuadrante suroeste. Parece un posible rayo. Su voz sonaba tensa, urgente, pero había algo raro en ella. Una sutil distorsión, una fluctuación en la señal que antes no estaba. Riley, ¿estás segura de que eres tú? La señal es extraña. Silencio. Luego, la estática se despejó, y la voz de Riley, con su tono tranquilo y constante habitual, salió por el altavoz. Lo siento, Adam. Debe de ser alguna interferencia. ¿Recibes algo por tu lado? He mirado el equipo, las agujas de los diales están estables, las lecturas claras. No había interferencias. Aquí no hay nada, Riley. Todo está claro. ¿Estás seguro de que estás bien? Sí, estoy bien. Solo un poco nervioso, supongo. Ha sido un turno largo. Se aclaró la garganta. Vigila el cuadrante suroeste. Volveré a comprobarlo dentro de 1 hora. La radio se quedó en silencio. Me quedé sentado allí un largo rato, con el eco de la voz distorsionada de Riley aún resonando en mis oídos. La imitación. Se estaba volviendo más sofisticada, más insidiosa, y estaba claramente diseñada para aislarme, para cortarme mi única conexión con el mundo exterior. La entidad, fuera lo que fuera, estaba aprendiendo. Los días se convirtieron en semanas. Los sonidos, los susurros, la imitación. Se convirtió en una presencia constante, un tormento que estaba carcomiendo mi cordura. Me faltaba sueño. Tenía los nervios de punta y mis sentidos en alerta máxima. Cada susurro de hojas, cada chasquido de una ramita, cada ráfaga de viento, sonaban como pasos, como susurros, como la risa del ser que resonaba entre los árboles. Yo también empecé a ver cosas, sombras fugaces en mi visión periférica. Una figura oscura acechando en el borde del bosque, la silueta de un hombre de pie en la cresta, observándome. No podía distinguir lo que era real, lo que era imaginado. El aislamiento, el miedo, la presencia insidiosa de la entidad. Desdibujaba las líneas, retorcía mis percepciones. Tenía que salir de la torre. Tenía que encontrar respuestas. Sabía que Riley me diría que no lo hiciera. Me había dicho que me quedara quieta, que esperara al equipo de apoyo. Pero no podía. Estaba perdiendo el contacto con la realidad y necesitaba saber qué estaba pasando. Necesitaba entender a qué me enfrentaba. Una tarde, ignorando las advertencias de Riley, bajé de la torre. Me temblaban las piernas y el corazón me latía con fuerza en el pecho. No dejaba de mirar por encima del hombro, casi esperando ver la sombra de la criatura acechando detrás de mí. Pero el bosque estaba en silencio, inquietantemente silencioso. Llegué a la estación del guardabosques, una pequeña cabaña de madera enclavada en un bosquecillo de árboles en la base de la montaña. Era un lugar que había visitado unas cuantas veces antes, para reabastecerme, revisar el equipo, escapar de los confines de la torre durante unas cuantas horas preciosas. Ahora se sentía diferente, amenazante. La puerta se abrió con un chirrido, revelando un interior polvoriento lleno del olor a agujas de pino y tierra húmeda. Encendí la luz, pero no pasó nada. El generador estaba muerto. Saqué mi linterna, el haz de luz atravesó la oscuridad y reveló un banco de trabajo desordenado, estantes llenos de mapas e informes antiguos, una cama de campaña cubierta con una manta de lana descolorida. Empecé a revisar los informes, con la esperanza de encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. Había informes de avistamientos extraños, desapariciones inexplicables, rumores de una criatura acechando en el bosque. Los guardabosques que habían escrito estos informes, sus palabras hacían eco de mi propio miedo, de mi creciente sensación de pavor. Encontré un mapa más antiguo que los demás, su superficie amarillenta y quebradiza, sus líneas descoloridas. Representaba el área alrededor de Griffin Ridge, los senderos marcados en rojo, los ríos en azul. Pero había algo más en el mapa, algo que no estaba en ninguno de los otros mapas que había visto. Una serie de símbolos agrupados alrededor de la ubicación de mi torre de vigilancia de incendios,
Cada símbolo estaba rodeado con un círculo de tinta roja. Reconocí los símbolos. Eran los mismos que estaban tallados en los árboles, los mismos que había vislumbrado en la forma cambiante de la entidad. Y mientras miraba fijamente esos símbolos, una fría revelación me invadió. No era solo un guardián del fuego, era un prisionero. De vuelta dentro de la torre, el silencio era ensordecedor. Afuera, el viento aullaba y sacudía las ventanas, pero en el interior se había instalado una extraña quietud, un silencio que se sentía pesado, opresivo. Me quedé allí, mirando el viejo mapa, mis dedos trazando los símbolos encerrados en círculos, mi mente un torbellino de confusión y miedo. ¿Qué significaba? ¿Por qué estaba aquí? Pensé en la entrada del registro, la advertencia. Si oyes tu propia voz, no la sigas. ¿Qué había visto el guardián anterior? ¿Qué le había pasado? Las preguntas me atormentaban, pero no había respuestas. Intenté comunicarme por radio con Riley para contarle lo del mapa, los símbolos, la creciente sensación de pavor. Pero la radio crepitaba con estática, la señal era débil y estaba distorsionada. Riley, adelante. ¿Me recibes? Silencio. Lo intenté de nuevo. Mi voz se elevaba frustrada. Hemlock, aquí Griffin Riley. ¿Me recibes? Un crujido de estática, luego una voz, débil y distorsionada, pero familiar. Ayúdame, me ha atrapado. Es él. La voz se detuvo abruptamente, reemplazada por un gruñido gutural, un sonido que me heló la sangre. Dejé caer la radio, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Ese no era Riley. Era la entidad, imitando su voz, jugando conmigo, retorciendo mi percepción de la realidad. Ya no podía confiar en nada, ni en la radio, ni en mis propios sentidos, ni siquiera en el silencio del bosque, que ahora se sentía denso con ojos invisibles, con voces susurrantes que llamaban mi nombre, atrayéndome a la oscuridad. Tenía que salir de allí. Pero cuando me di la vuelta para irme, un pensamiento me detuvo. Si Riley estaba en problemas, si la criatura se había apoderado de él, no podía dejarlo así como así. Era mi único contacto, mi única conexión con el mundo más allá de este bosque retorcido y embrujado. Recorrí el espacio confinado de la torre, con la mente acelerada. Estaba atrapado. La criatura estaba jugando conmigo, aislándome, llevándome a una locura más profunda. Tenía que liberarme. Tenía que encontrar una forma de contraatacar. Agarré el tronco, hojeé las páginas, buscando una pista, un arma, una forma de entender a qué me enfrentaba. Las anotaciones, un revoltijo de observaciones, miedos y súplicas desesperadas de ayuda, no ofrecían respuestas claras. Pero una anotación, garabateada por otra mano, me llamó la atención. La letra era clara, precisa, casi clínica. No coincidía con los garabatos frenéticos de las otras anotaciones. La criatura no es lo que parece, decía. Se alimenta del miedo, del aislamiento, de las grietas de nuestras mentes. Para sobrevivir, debemos romper el silencio. Debemos resistir. Las palabras resonaron en mí, una chispa de esperanza en la creciente oscuridad. ¿Resistir? ¿Pero cómo? Miré el equipo que me rodeaba. La radio, los prismáticos, los instrumentos meteorológicos, los mapas. Eran herramientas, extensiones de mis sentidos, diseñadas para ayudarme a comprender el mundo natural. Pero ahora se sentían como armas, mi única defensa contra lo antinatural, lo desconocido. Empecé a documentarlo todo. Cada sonido, cada movimiento, cada fugaz atisbo de la criatura. Registré la hora, la dirección, la intensidad. Analicé los datos, buscando patrones, tratando de anticipar su próximo movimiento. No sería una víctima. No dejaría que me doblegara. Me defendería. Al caer la noche, volvió la tormenta. El viento aullaba. La lluvia golpeaba contra las ventanas. La torre crujía y gemía. Los sonidos amplificaban mi miedo, mi aislamiento. Y entonces lo oí.
La voz de Riley, urgente, desesperada, crepitando por la radio. «Mayday, Mayday, aquí Hemlock Tower, necesito refuerzos, está aquí». La transmisión se cortó, reemplazada por el mismo gruñido gutural que había oído antes. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Esta vez no era un truco. Riley estaba en problemas. Cogí el micrófono con la voz temblorosa. «¿Riley? Riley, ¿estás ahí? Contéstame». No hubo respuesta. Solo el zumbido de la radio, el aullido del viento en el exterior y el pesado silencio en el interior. Entonces oí otro sonido, un raspado lento y metódico proveniente de las escaleras que conducían a la torre. El raspado se hizo más fuerte, más cercano. Cada rasguño de madera contra metal me hizo estremecer. Era un sonido lento, deliberado, casi metódico, como algo que pone a prueba tus defensas, saboreando la anticipación. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Mi respiración se me quedó en la garganta. La criatura estaba aquí. Me había encontrado y venía a por mí. La pistola de bengalas, fría y pesada en mi mano, era mi única arma. Me pareció patéticamente inadecuada contra el horror desconocido que subía lenta e implacablemente las escaleras. Me quedé paralizada, con la espalda contra la pared, la radio zumbando suavemente a mi lado, el silencio entre la transmisión interrumpida de Riley y los pasos que se acercaban aumentaban el terror. El raspado se detuvo. Silencio. Luego un golpe sordo contra la puerta. Solo un empujón, una prueba suave. Apreté el dedo en el gatillo de la pistola de bengalas. La apunté a la puerta, mi aliento empañando el aire ante mí. «¡Atrás!», grité, con la voz quebrada, apenas un susurro en el vasto silencio de la torre. Ninguna respuesta. Solo el viento aullando afuera, la lluvia tamborileando contra las ventanas, el implacable tic-tac del reloj en la pared marcando el paso de los segundos. Cada uno un golpe de martillo a mi menguante cordura. Otro golpe sordo, esta vez más fuerte, más insistente. Ahora podía oírlo, la respiración de la criatura, un sonido ronco y gutural que parecía provenir de algún lugar profundo dentro de las paredes, del corazón mismo de la torre. La puerta crujió, la endeble cerradura gimió en señal de protesta. Apreté el gatillo. La pistola de bengalas rugió, el destello cegador, el calor abrasador. La bengala describió un arco en el aire, iluminando la escalera por un momento fugaz, una luz blanca abrasadora contra la oscuridad que se adentraba. Me preparé, esperando ver a la criatura, con los ojos ardiendo con una luz malévola, su forma retorcida y monstruosa. Pero no había nada, solo escaleras vacías, los escalones de madera bañados por las brasas moribundas de la antorcha, el aire cargado del acre olor de la pólvora y el persistente aroma a piel húmeda y descomposición. Me quedé allí de pie durante mucho tiempo, con la bengala aún humeando en la mano, el corazón palpitando y la respiración entrecortada. ¿Me lo había imaginado? ¿Estaba perdiendo la cabeza? Entonces los vi. Marcas de garras, profundas y desiguales, talladas en el suelo de madera. Justo dentro de la puerta estaban frescas. La madera astillada, el olor de la savia de pino, fuerte y distintivo. Lo que fuera que había ahí fuera, había estado aquí. Había intentado entrar, y volvería. La radio crepitó. «Adam, Adam, ¿estás ahí? ¿Qué ha sido ese ruido?». Era Riley, su voz tranquila y firme, un faro de cordura en el remolino de mi mente. «¿Riley?», dije, con voz susurrante y rota. «Está aquí. Es real, y es esto. Está intentando entrar». Luego silencio, un suave suspiro, una resignación cansada en la voz de Riley. «Lo sé, Adam, lo sé». «¿Qué quieres decir con que lo sabes?», dije, mi voz aumentando en pánico. «¿Qué está pasando? ¿Qué es esta cosa?». Otro suspiro. «Adam, yo he estado intentando protegerte. No quería asustarte, pero hay cosas sobre esta torre, sobre este bosque, que no te dicen en el entrenamiento». Su voz se convirtió en un susurro.
Una confesión amortiguada se transmitió por las ondas cargadas de estática. Hay una presencia aquí, Adam, una antigua entidad malévola. Lleva aquí siglos, ligada a esta tierra y a ti. Se alimenta del miedo, del aislamiento, de eso, de la oscuridad que hay en nosotros. Sus palabras me helaron hasta los huesos, una confirmación de mis miedos más profundos. El último guardián del fuego que lo vio fue él. No logró salir, continuó Riley. Lo encontraron semanas después, vagando por el bosque, murmurando para sí mismo, con los ojos hundidos, como si algo se hubiera llevado su alma, como si algo se hubiera llevado su alma. ¿Qué? ¿Qué debo hacer?, dije, con voz de súplica desesperada. Debes ser fuerte, Adam. Tienes que resistir. No dejes que entre. No dejes que te controle. Ahora podía oír el miedo en su voz, un terror crudo y primario que reflejaba el mío. «Sabe tu nombre, Adam», dijo Riley. «Conoce tus miedos y los usará en tu contra. No lo permitas». La radio volvió a crepitar, la estática aumentó y luego el silencio. Estaba solo. Y el ser, el observador, estaba esperando. El silencio de la radio era un peso pesado que me oprimía, una confirmación de mis miedos más profundos. Riley se había ido. La entidad se lo había llevado, al igual que se había llevado al observador antes que a él. Estaba realmente solo. El pánico amenazó con abrumarme, pero lo rechacé, aferrándome a los últimos restos de cordura, a los últimos vestigios del entrenamiento que me había enseñado a mantener la calma, a evaluar la situación, a encontrar una solución. Pero no había solución, ni aquí ni ahora. La entidad era demasiado poderosa, su control sobre este lugar, sobre mi mente, demasiado fuerte. El registro, las palabras que había leído, resonaban en mi mente. Para sobrevivir, debemos romper el silencio. Debemos resistir. No podía luchar contra la criatura, no directamente. Era una criatura de sombras y sonidos, una presencia que se alimentaba del miedo, del aislamiento. Pero podía resistir. Podía negarme a ser su presa. Empecé a moverme. Limpié la torre, organicé los suministros, revisé el equipo, cualquier cosa para mantener mis manos ocupadas, mi mente ocupada. Leí el registro, estudié los mapas, traté de aprender más sobre este lugar, sobre la entidad que lo acechaba. Y hablé. Hablé por la radio, aunque sabía que nadie estaba escuchando. Conté historias, compartí recuerdos, canté canciones, cualquier cosa para romper el silencio, para llenar el vacío con algo que no fueran los susurros de la entidad, su risa burlona. Sentí un cambio, un sutil cambio en la atmósfera. El aire se sentía más ligero, las sombras menos amenazantes. Los susurros se desvanecieron, reemplazados por los sonidos del bosque, el viento en los árboles, el lejano llamado de un colimbo. Fue una victoria frágil, un respiro momentáneo, pero fue suficiente para darme esperanza, para recordarme que no estaba completamente perdido, que una parte de mí, la parte que se aferraba a la razón, a la cordura, todavía estaba luchando. Pero la entidad era astuta. Conocía mis debilidades, mis vulnerabilidades. Una noche me desperté con el sonido de la voz de mi madre. Había muerto hacía años. Su muerte fue un golpe repentino y brutal que me envió en espiral hacia una oscuridad de la que apenas había escapado. «Adam», susurró. Su voz era una cálida caricia contra el frío aire nocturno. «No pasa nada, cariño. Ahora estoy aquí. Baja, ven a mí». Me incorporé en la cama, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. La voz era tan real, tan familiar, tan reconfortante. Casi podía sentir su presencia, su mano en mi mejilla, su cálido abrazo. Pero sabía que era mentira, un truco cruel y manipulador para atraerme desde la torre, hacia la oscuridad, hacia las garras de la criatura. Me obligué a quedarme en la cama, con las manos agarradas a las sábanas y los dientes apretados para contener las lágrimas que amenazaban con derramarse. «No voy a ir», susurré en la oscuridad. «No dejaré que me tengas». La voz se hizo más insistente,
más suplicante, una sinfonía de mis anhelos más profundos, de mis arrepentimientos tácitos. Oí la voz de mi padre, de mi hermana, las voces de amigos perdidos, de amores no correspondidos, todas llamándome por mi nombre, todas haciéndome señas para que me uniera a ellas en la oscuridad. Cerré los ojos con fuerza, la cabeza me latía con fuerza, el cuerpo temblaba. Quería creer, quería rendirme a la reconfortante ilusión, a la promesa de paz, de poner fin a la soledad que carcomía mi alma. Pero una parte de mí, un pequeño y obstinado destello de resistencia, se aferró. Las voces se desvanecieron, reemplazadas por el viento aullante, la lluvia tamborileante, el crujido implacable de la torre. Amanecía pintando el cielo de rosas pálidos y grises. La tormenta había pasado, dejando un mundo limpio, el bosque reluciente de rocío, el aire fresco y limpio. Miré por la ventana la vasta extensión de naturaleza salvaje. Su belleza era a la vez un consuelo y un recordatorio de mi aislamiento. Yo seguía aquí. Había sobrevivido a otra noche, pero la batalla estaba lejos de terminar. La criatura seguía ahí fuera. Su presencia era una sombra en el borde de mi conciencia, sus susurros una amenaza constante. Y sabía con una certeza escalofriante que no descansaría hasta que me hubiera reclamado, hasta que me hubiera consumido, en cuerpo y alma. Aquella tarde, mientras hacía mis rondas, comprobando el equipo, encontré una caja de suministros viejos que habían dejado en el cobertizo de almacenamiento debajo de la torre. Dentro descubrí un suministro de bengalas, una hacha vieja y oxidada y un saco de lona lleno de huesos. No eran huesos de animales, sino huesos humanos, con la superficie lisa y pulida, y formas inquietantemente familiares. Dejé caer la bolsa con el estómago revuelto. El tronco, los símbolos, los susurros, las marcas de garras. Todo empezaba a tener sentido. Esto no era solo una torre encantada, era un cementerio, un lugar de sacrificio. Y yo era la próxima víctima. La luz del fuego bailaba sobre el antiguo tótem, proyectando largas sombras parpadeantes que se retorcían contra el círculo de árboles. El aire era pesado y quieto, como si el propio bosque contuviera la respiración, esperando algo terrible. Estaba de pie en el borde del claro, con el corazón latiendo con fuerza, la pistola de bengalas bien agarrada en la mano y las antorchas improvisadas proyectando focos de luz danzantes a mis pies. Las voces, mi voz, la voz de Riley, la voz de mi madre. Ahora estaban a mi alrededor, susurrando, llamándome, instándome a entrar en el círculo, a unirme a ellas en la oscuridad. Pero me mantuve firme. Había llegado demasiado lejos, había visto demasiado, como para ceder. Ahora sabía lo que me esperaba en ese círculo. Conocía el hambre de la criatura. La figura, una masa de sombras arremolinada, emergió de la oscuridad detrás del tótem. Se movía y retorcía. Su forma nunca era del todo sólida. Sus ojos eran dos brasas ardientes en la noche, fijos en mí con una mirada que me heló hasta los huesos. «No puedes resistirte», susurró, un coro de ecos de las voces que había robado, de las vidas que había consumido. «Únete a nosotros, Adam. Conviértete en uno con el bosque». Levanté la pistola de bengalas y la apunté a la figura en sombras. «Déjame en paz», dije, con la voz temblorosa. «No te tengo miedo». Se rió, un sonido que arañó mi cordura, un sonido que hizo que los propios árboles parecieran temblar. «El miedo es el precio de la existencia, Adam, la moneda de este mundo. No puedes escapar de él, no puedes resistir su voz». Una sinfonía arremolinada de susurros me rodeó, tentándome, prometiendo el fin de la agonía, una liberación del peso aplastante de mi aislamiento. Pero entonces recordé el registro, las palabras del observador que había venido antes que yo, el que había visto el verdadero rostro de la criatura, el que había luchado contra ella, el que se había resistido a ella. «La criatura no es lo que parece», había escrito.
se alimenta del miedo, del aislamiento, de las grietas de nuestras mentes. Para sobrevivir, debemos romper el silencio, debemos resistir, y debajo de sus palabras, una sola línea, una frase garabateada en un idioma que no reconocí, pero que de alguna manera entendí. Un canto, un hechizo, un arma contra la oscuridad. Respiré hondo, el aire frío llenando mis pulmones. Cerré los ojos y hablé. Las palabras, los sonidos, antiguos y poderosos. Una resonancia que reverberaba a través del claro, a través de los árboles, a través del corazón mismo del bosque. La criatura gritó, un sonido que desgarró el tejido de la realidad, un sonido que prometía venganza, desesperación, olvido. Abrí los ojos. La figura seguía allí, pero su forma parpadeaba, sus bordes borrosos. Sus ojos, esas brasas ardientes, parecían atenuarse, su intensidad se desvanecía. Repetí el canto, las palabras fluyeron de mis labios, cada sílaba un golpe contra la oscuridad. El suelo tembló, los árboles se balancearon, el viento azotó a mi alrededor, un vórtice de energía centrado en el tótem, en el ser, en mí. Y entonces, con un grito final ensordecedor, la figura desapareció, las sombras retrocedieron, el silencio volvió. El bosque estaba en silencio. Me quedé allí de pie durante mucho tiempo, con la pistola de bengalas aún en la mano, los ecos del canto persistiendo en el aire, un zumbido débil pero innegable vibrando a través de mis huesos. La criatura se había ido. Por ahora, pero en el fondo sabía que no había terminado. El bosque era su dominio, y estaría esperando. Regresé a la torre, mis pasos lentos y deliberados. Subí las escaleras, la madera crujiendo bajo mi peso. El silencio de la torre un alivio del opresivo silencio del bosque. Alcancé la radio, la estática un sonido reconfortante ahora. Un recordatorio del mundo más allá. Este desierto embrujado. Riley, adelante. Riley, soy Adam. ¿Me recibes? Silencio. Sabía que no contestaría, pero seguí hablando, mi voz llenando la torre vacía, un testimonio de mi supervivencia, un faro contra la oscuridad. Y mientras el sol se elevaba, pintando el cielo en tonos dorados y carmesí, yo estaba allí en Griffin Ridge, una figura solitaria recortada contra el amanecer, un guardián contra las sombras, un guardián del silencio. El vigilante se había ido, pero yo permanecería. Yo vigilaría, yo escucharía,